de Jerry Smith, que tenía a su hermana justo ahí con él cuando los médicos le dieron el diagnóstico. Escucha, hemos hecho todas las pruebas. Parece que tienes VIH. Y estaba bastante silencioso. A Roy Simmons, quien salió en televisión nacional y solo reveló su estado años después. A Ray McDonald, cuya familia mantuvo la verdad oculta incluso en su obituario. Estos son jugadores de la NFL a quienes se les diagnosticó VIH y otras afecciones graves que muchas personas nunca supieron. Jerry Smith, Gerald Thomas Smith, conocido en el mundo del fútbol simplemente como Jerry, fue seleccionado en la 9ª ronda del draft de la NFL de 1965 por los Washington Redskins, proveniente de la Universidad Estatal de Arizona. Era ala cerrada en una época en la que se esperaba que los alas cerradas fueran principalmente linieros adicionales glorificados que ocasionalmente pudieran atrapar un pase si la jugada se desmoronaba. Jerry Smith, sin embargo, convirtió el puesto en un arma. Durante las 13 temporadas de su carrera profesional, vistió el granate y el dorado, sin jugar nunca para otra franquicia ni una sola vez. Apareció en 168 partidos, atrapó 421 pases para 5.496 yardas de recepción y anotó la asombrosa cantidad de 60 touchdowns de recepción. Un número que se convirtió en el récord de la NFL para un ala cerrada y que se mantuvo firme durante 26 largos años después de su retiro. Fue seleccionado para el Pro Bowl 2 veces. Fue nombrado All-Pro 2 veces. Ayudó a la franquicia de Washington a llegar al Super Bowl 7 en la temporada de 1972, donde fue un objetivo favorito en la zona roja del legendario mariscal de campo Sonny Jorgensen. Sus manos confiables, su disciplina de bloqueo y su capacidad para encontrar huecos en el tráfico lo convirtieron en una de las armas ofensivas más respetadas de su época. Cuando finalmente colgó las botas en 1977 a la edad de 34 años, se retiró como uno de los mejores alas cerradas que el juego haya visto. Pero Jerry Smith también ocultaba algo que la cultura machista e hipermasculina de la NFL en los años 60 y 70 nunca habría aceptado. Era un hombre gay. Hablando con Jerry Smith, siempre supo que era gay. El miedo fue inculcado desde una edad muy temprana. Todo lo que quiere será destruido si se enteran. Nunca salió públicamente durante su carrera como jugador. Los riesgos eran demasiado enormes, el estigma demasiado asfixiante y la posible reacción adversa demasiado devastadora. Mantuvo esa parte de su vida encerrada a cal y canto, conocida solo por unos pocos amigos y confidentes de confianza. Entonces, a finales de 1985, todo cambió. A Jerry le diagnosticaron SIDA, una enfermedad que en ese momento era esencialmente una sentencia de muerte sin tratamientos efectivos disponibles. Escucha, hemos hecho todas las pruebas. Parece que tienes VIH. Y estaba bastante silencioso. Y en una decisión que conmocionó al mundo del deporte, tomó una decisión que ningún atleta profesional en ningún deporte había tomado antes. En una entrevista de agosto de 1986 con el Washington Post, reveló públicamente su diagnóstico, convirtiéndose en el primer atleta profesional en anunciar que tenía SIDA. Su razón era simple. Quería crear conciencia y ayudar a reducir el estigma. Solo 2 meses después, el 15 de octubre de 1986, Jerry Smith murió en el Hospital Holy Cross en Silver Spring, Maryland, a la edad de 43 años. Su funeral atrajo a 23 de sus antiguos compañeros de equipo del Super Bowl de 1973. Relatos póstumos de otros exjugadores, incluido David Koppe, confirmaron lo que se había susurrado durante años. Jerry era gay, de hecho, pero no pudo vivir abiertamente durante su vida debido a la época en la que jugaba. Si la historia de Jerry Smith es una tranquila y trágica sobre el coraje al final de la vida, pero el VIH no fue la única batalla de salud que algunos jugadores de la NFL tuvieron que enfrentar. Porque para otros, fueron diagnósticos diferentes que aún conllevaban estigma, silencio y consecuencias graves. Michael Vick
Fue la primera selección general en el draft de la NFL de 2001, elegido por los Atlanta Falcons de Virginia Tech. No solo entró en la liga, reescribió el libro de reglas sobre lo que un mariscal de campo podía hacer. Tenía talento para lanzar, una velocidad que batía récords de cronómetro y el tipo de creatividad que obligaba a los coordinadores defensivos a romper sus libros de jugadas y empezar de cero. A lo largo de más de 15 temporadas en la NFL, principalmente con los Atlanta Falcons, los Philadelphia Eagles y los New York Jets, fue seleccionado para múltiples Pro Bowls, un logro del que estaba extremadamente orgulloso. Michael Vick, es un verdadero honor darte la bienvenida a Vlad TV. Gracias, amigo, pero tienes que corregir eso. Fue 4 veces seleccionado para el Pro Bowl. Voy a empezar de nuevo. No, no tienes que empezar de nuevo. No tienes que empezar de nuevo. Reconfiguró la posición de quarterback de una manera de la que aún se pueden ver ecos en el juego moderno. Pero los problemas fuera del campo de Vick son casi tan famosos como su brillantez en el campo. Y aunque la mayoría de la gente asocia sus problemas con la infame condena por peleas de perros que lo envió a prisión federal en 2007, hubo otro asunto legal anterior y mucho menos discutido que lo siguió silenciosamente. En marzo de 2005, una mujer llamada Sonia Elliott, exnovia y trabajadora de la salud, presentó una demanda civil contra Michael Vick. La demanda alegaba que Vick le había transmitido a sabiendas herpes genital después de tener relaciones sexuales sin protección en abril de 2003 y posiblemente durante encuentros anteriores. La demanda alegaba que Vick se había disculpado con ella, pero que conocía su condición y había estado visitando clínicas bajo un alias que se volvería infame en los círculos de los medios deportivos. Ron, México. El caso nunca llegó a juicio. En abril de 2006, las dos partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. Los términos no se hicieron públicos, y como es típico en este tipo de acuerdos, no hubo admisión de responsabilidad ni de mala conducta por parte de Vick. Hasta la fecha, Michael Vick nunca ha confirmado públicamente que alguna vez le diagnosticaron herpes o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Y sin embargo, la historia de Ron México cobró vida propia. Los fanáticos imprimieron camisetas con el nombre falso en la espalda. La NFL finalmente tuvo que prohibir su uso en productos personalizados. Se convirtió en una pieza de folclore deportivo, susurrada, bromeada, referenciada en podcast y foros de mensajes durante años después, y todavía se aferra a su legado como una sombra cada vez que la condena por peleas de perros no es el tema principal de conversación. Vick mismo pasó tiempo en prisión federal por peleas de perros, regresó a la NFL, completó una de las historias de regreso más notables en la historia del deporte profesional y finalmente se retiró como una de las figuras más fascinantes y polarizadoras que la liga haya producido. Si el presunto caso de Michael Vick fue la primera ficha de dominó en una serie de demandas de herpes de alto perfil en la NFL, nuestro próximo jugador demuestra que este es un patrón que ha continuado hasta la era moderna. Esta vez, con no una, sino 2 mujeres haciendo el mismo tipo de reclamos en la misma semana. Marcel Dareus. Era un tackle defensivo que entraba a los campos de la NFL como una bola de demolición con instintos. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NFL de 2011 por los Buffalo Bills, proveniente de la Universidad de Alabama, donde había sido una pieza clave de una defensa de los Crimson Tide que había ganado un campeonato nacional Baja California Sur. En el ámbito profesional, Dareus jugó 9 temporadas en la NFL, principalmente para los Bills antes de ser traspasado a los Jacksonville Jaguars, y rápidamente se ganó la reputación de ser uno de los tapones interiores más fiables de la liga. Ganó honores de Pro Bowl, lideró líneas defensivas y acumuló un pago de 9 cifras en el camino. Luego, en julio de 2018, su vida dio un giro dramático que no tenía nada que ver con el fútbol. Una mujer de Texas, identificada en documentos judiciales solo como Jane Doe, presentó una demanda civil en Jacksonville, Florida. Las acusaciones eran graves e inquietantes.
La mujer alegó que Dareus la había agredido sexualmente mientras estaba inconsciente y que le había transmitido a sabiendas una enfermedad de transmisión sexual, reportada en la cobertura mediática como herpes. En un giro de los acontecimientos que hizo la historia aún más explosiva, una segunda mujer se presentó esa misma semana y presentó una demanda civil similar con acusaciones comparables. De repente, uno de los jugadores defensivos mejor pagados de la NFL se enfrentaba a dos demandas simultáneas que involucraban tanto acusaciones de agresión sexual como reclamos de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Los abogados de Dareus negaron enérgicamente todas las acusaciones. Calificaron las afirmaciones de infundadas y se defendieron en los documentos judiciales. En abril de 2019, una de las denuncias civiles fue desestimada. Nunca se presentaron cargos penales en ninguno de los dos casos. Dareus no ha confirmado públicamente ningún diagnóstico de ETS y no ha habido ninguna admisión pública de culpabilidad en ningún frente. Las demandas fueron una distracción significativa para Dareus durante un tramo crucial de su carrera. Su producción en el campo ya estaba disminuyendo en ese momento, y su relación con la organización de los Jaguars se volvió cada vez más tensa. Si las acusaciones influyeron en cómo se manejó la segunda mitad de su carrera es algo que solo las organizaciones involucradas podrían decir con certeza, pero lo innegable es que la historia dejó una huella en su legado público que ningún carrete de jugadas destacadas puede borrar por completo. Y mientras Marcell Dareus rechazaba esas acusaciones con firmes negaciones de su equipo legal, nuestro siguiente jugador enfrentó un reclamo similar de una manera que terminó siendo aún más un espectáculo mediático debido a cómo se manejaron los propios registros judiciales. Xavier Howard es uno de los mejores esquineros que la NFL ha producido en la última década. Fue reclutado en la segunda ronda del draft de la NFL de 2016 por los Miami Dolphins, proveniente de Baylor. Y desde el momento en que pisó un campo de la NFL, fue una amenaza para anular a sus oponentes. Ganó múltiples elecciones para el Pro Bowl. Lideró la NFL en intercepciones en múltiples temporadas. Firmó uno de los contratos más lucrativos para un cornerback en la historia de la liga. Era, según todas las mediciones en el campo, una superestrella. Pero en octubre de 2022, su nombre se vio envuelto en una demanda que atraería una enorme atención en los medios deportivos nacionales. Una mujer anónima, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, presentó una demanda civil en el condado de Broward, Florida. Las acusaciones eran contundentes. Ella afirmó que Howard le había transmitido a sabiendas herpes genital durante lo que describió como una relación de varios años entre ellos. Según su presentación, Howard se enteró de que era portador del virus en 2019, pero continuó teniendo contacto sexual sin protección con ella sin nunca revelar su estado. Buscó más de $30,000 en daños. El abogado de Howard respondió con firmeza, calificando la demanda de inventada y afirmando categóricamente que a Howard nunca le habían diagnosticado herpes. El caso fue finalmente desestimado. Howard nunca ha abordado el asunto públicamente de forma directa, prefiriendo en cambio que su abogado hable por él en los tribunales. Hubo un giro inusual en este caso que lo convirtió en un dolor de cabeza particular para el equipo de Howard. Un error de redacción en documentos judiciales en un momento dado reveló detalles que se suponía que debían mantenerse confidenciales, lo que devolvió la historia al ciclo de noticias de manera más agresiva de lo que podría haber sido de otra manera. Los medios locales de Miami se lanzaron sobre la historia, y durante unas semanas uno de los mejores defensivos de la NFL fue un titular de tabloide en lugar de un jugador destacado. Howard ha continuado su carrera en la NFL y ha seguido siendo uno de los mejores esquineros de la liga. Aunque en los últimos años ha tenido que lidiar con varias lesiones y situaciones de plantilla que han afectado su tiempo de juego. Públicamente ha mantenido su inocencia ante las acusaciones a través de sus representantes y sin ninguna admisión de culpabilidad, el asunto se ha desvanecido de la conversación deportiva general. Pero en Internet, donde nada muere realmente, la historia sigue estando a un simple clic de distancia para cualquiera que decida buscarla.
Si el caso de Xavier Howard se manejó rápida y discretamente en los tribunales, el siguiente jugador de nuestra lista está lidiando con algo muy diferente. Una demanda mucho más reciente con acusaciones mucho más explosivas que aún están muy presentes en el ojo público. Eric Moulds fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NFL de 1996 por los Buffalo Bills, proveniente de la Universidad Estatal de Mississippi. Pasó 12 temporadas en la NFL, principalmente con los Bills, antes de breves estancias con los Tennessee Titans y los Houston Texans para cerrar su carrera. En su mejor momento, Moulds era un receptor número 1 corpulento y seguro que podía convertir recepciones cortas en ganancias largas, y se convirtió en el favorito de los fanáticos en Buffalo durante una época en la que los Bills luchaban por encontrar su identidad en los años de desierto posteriores a Jim Kelly. En diciembre de 2024, una mujer de la ciudad de Tonawanda, Nueva York, presentó una demanda civil contra Moulds en el Tribunal Superior del Estado de Nueva York. Las acusaciones fueron de las más graves de cualquier caso en nuestra lista hasta ahora. Ella alegó que Moulds había propagado a sabiendas e intencionalmente el virus del herpes simple tipo 2, una infección de por vida e incurable, durante una relación que tuvo lugar en 2023. Pero la demanda no se detuvo ahí. Continuó haciendo una afirmación que, de ser cierta, representaría algo extraordinariamente preocupante. Se alegó que Moulds había apuntado específicamente a madres solteras que eran fanáticas de los Buffalo Bills en la región del oeste de Nueva York y que había estado haciendo esto a múltiples mujeres durante años. La demanda hacía referencia a asuntos legales anteriores de hace más de una década que supuestamente se habían resuelto discretamente con pagos y acuerdos de confidencialidad. Según la presentación, la prometida embarazada de Moulds supuestamente incluso contactó a la demandante y la instó a hacerse pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Un detalle que añadió una dimensión profundamente inquietante a las acusaciones y dejó claro que no se trataba simplemente de un asunto entre dos individuos. Al momento de escribir esto, Eric Moulds no ha respondido públicamente a las acusaciones. La demanda es una presentación reciente, por lo que su trayectoria legal está lejos de estar definida. Los medios deportivos de Buffalo han tenido dificultades en gran medida para saber cómo manejarlo, dado el estatus legendario de Moulds dentro de la franquicia y la gravedad de lo que se alega. Queda por ver cómo se resolverá este caso, ya sea mediante un acuerdo, desestimación o un juicio que probablemente generaría titulares nacionales. La parte de Moulds no ha emitido una declaración pública más allá de cualquier representación que esté manejando el asunto en el ámbito legal. Continuó teniendo una exitosa carrera y fue incluido en el Salón de la Fama. Se siente genial. Quiero decir, definitivamente es un honor. Tengo la oportunidad de entrar en el Salón de la Fama en Buffalo con muchos de los grandes que han jugado en esta ciudad. De uno de los casos más recientes de nuestra lista, todas nuestras historias han sido sobre casos de transmisión de VIH o ITS. Pero las dos últimas entradas de nuestra lista involucran un tipo de infección completamente diferente y, francamente, una que podría ser más aterradora que cualquier cosa que haya venido antes, porque puede afectar a cualquier jugador de la NFL en cualquier momento sin previo aviso. Brandon Noble fue un tackle defensivo que jugó la mayor parte de su carrera en la NFL con los Washington Redskins, con una parada en los San Diego Chargers. Era una presencia tenaz y trabajadora en las líneas defensivas que nunca acaparó los titulares, pero que los entrenadores y compañeros de equipo respetaban universalmente. Era el tipo de jugador que hizo una larga carrera en la NFL no solo por su potencial atlético, sino por su preparación, disciplina y un profundo amor por las trincheras. Su carrera como jugador terminó oficialmente alrededor de 2005, aunque no de la manera que ningún jugador de la NFL desearía. Después de someterse a lo que debería haber sido una artroscopía de rodilla de rutina, un procedimiento ambulatorio menor que la mayoría de los atletas tienen múltiples veces a lo largo de su carrera, algo salió terriblemente mal. Noble contrajo una infección conocida como MRSA, que significa estafilococo áureo resistente a la meticilina.
Esta es la infección bacteriana que ha desarrollado resistencia a la mayoría de los antibióticos en los que los médicos suelen confiar para tratar el estafilococo común. La amorasa en un adulto sano puede ser una pesadilla. En un atleta profesional cuyo entorno de entrenamiento incluye equipos compartidos, cortes abiertos en la piel y quemaduras por césped, es algo así como un riesgo laboral. Y en el caso de Brandon Noble, la infección no solo persistió, sino que se desató. Se extendió agresivamente por su pierna y los médicos se encontraron en una seria batalla para salvar no solo su carrera como jugador, sino también su pierna y, en última instancia, su vida. Pasó por múltiples cirugías. El daño al tejido blando de su pierna fue severo. En un momento dado, se informó que la amputación era una posibilidad que los médicos tuvieron que considerar seriamente. La infección finalmente lo obligó a abandonar el fútbol profesional para siempre, poniendo fin a una carrera que había construido ladrillo a ladrillo con años de trabajo doloroso. En los años siguientes, Noble se convirtió en una voz pública sobre el tema. Habló extensamente en reportajes de medios y conferencias médicas sobre los peligros de la MRSA en entornos deportivos y sobre lo que casi le había costado. En un relato detallado publicado por la revista Time en 2019, describió la experiencia como una que cambió fundamentalmente la forma en que pensaba sobre su propio cuerpo, su propia salud y la fragilidad de la carrera de un atleta profesional. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América lo ha presentado como un defensor de las historias de pacientes, utilizando su experiencia como herramienta de enseñanza sobre la resistencia a los antibióticos y los peligros de descartar una infección de apariencia simple como algo sin importancia. El caso de Noble fue uno de los primeros casos de MRSA de alto perfil en la NFL y ayudó a impulsar a la liga a comenzar a examinar más seriamente sus protocolos de limpieza de vestuarios y salas de entrenamiento, pero su advertencia, por fuerte que fuera, no impidió que el último jugador de nuestra lista enfrentara un calvario casi idéntico e igualmente aterrador una década después. Daniel Fels. Era un ala cerrada que se labró una sólida carrera en la NFL en varias franquicias. Entró en la liga en 2008 y jugó para los St. Louis Rams, los Denver Broncos y los New York Giants, entre otros equipos. Nunca fue una superestrella destacada, pero era un profesional confiable y bien entrenado que contribuyó a los equipos durante múltiples temporadas y se preparaba para seguir jugando como un veterano respetado. Luego, en el otoño de 2015, la carrera de Daniel Fels y potencialmente su vida estuvieron a punto de ser destruidas por una amenaza para la que ningún personal de entrenamiento en el mundo podría haberlo preparado adecuadamente. Contrajo lo que los médicos describieron en ese momento como una cepa particularmente inusual de SARS. La fuente supuestamente estaba relacionada con lo que debería haber sido un procedimiento menor o una posible exposición en el vestuario, aunque la cadena exacta de infección nunca se estableció por completo en el registro público. La infección se extendió por su cuerpo con una agresividad que incluso conmocionó a los médicos que lo trataban. En un lapso de tiempo muy corto, Fels se sometió a al menos 5 cirugías de emergencia. Su pie, que era el sitio principal de la infección, estaba en tan grave peligro que los médicos discutieron abiertamente la posibilidad de amputación como medida de último recurso para salvar su vida. Pasó semanas luchando contra la fiebre, el dolor intenso y las complicaciones médicas que iban mucho más allá de cualquier cosa que un jugador de fútbol encuentre típicamente en el transcurso de su carrera. Su caso se convirtió en una noticia nacional. CBS News, ESPN, NPR, The Guardian, Sports Illustrated y muchos otros medios cubrieron la batalla en parte por quién era Fels y en parte porque la gravedad del caso expuso una vez más la silenciosa realidad de que la MRSA en la NFL no es una anomalía rara. Es una amenaza legítima y recurrente que ha afectado a múltiples franquicias, incluyendo grupos enteros de casos en organizaciones como los Tampa Bay Buccaneers. Fels finalmente se recuperó. Evitó la amputación. La infección finalmente se controló, pero la carrera de fútbol americano en la NFL de él terminó efectivamente por la experiencia y el camino hacia cualquier semblance de recuperación atlética fue largo y agotador.
Su caso, junto con el de Brandon Noble una década antes, llevó a la NFL a seguir perfeccionando sus protocolos de higiene, limpieza y médicos en torno a las instalaciones compartidas. La liga ha respondido con una educación mejorada, mejores estándares de limpieza y un seguimiento activo. Pero mientras los hombres sigan entrando en los vestuarios todos los días con moretones, quemaduras por césped y cortes abiertos, la amenaza nunca se borrará por completo. Gracias por ver. Revisa otras cartas en la pantalla.